Hace muchos años existió en Grecia un hombre llamado Sócrates. Aún no existía la ciencia o las religiones modernas, por lo que las personas de aquella época se dedicaban a pensar y reflexionar sobre las cosas de su entorno. Particularmente, a la gente le intrigaba demasiado saber de dónde veníamos o cuál era el origen de las cosas, por lo que muchos especulaban sobre lo que pudo haber ocurrido para que todo fuera como es. Sócrates había nacido en aquellos tiempos de grandes dudas. Siempre había vivido en la humildad. Su padre forjaba la piedra y su madre era una comadrona, es decir, ayudaba a las mujeres de la comunidad a dar a luz. A Sócrates desde pronto le comenzaron a intrigar las actitudes de las personas. Las veía con mucha extrañeza y se sentía un poco un bicho raro por pensar distinto. Le parecía que la gente vivía y moría en vano, que existía por existir, que nadie se detenía a preguntarse a sí mismo cuál era el sentido de la vida. Su padre, que hacía esculturas en piedra a personajes importantes, quiso enseñar a Sócrates el oficio de escultor también. Pero su hijo era bastante reflexivo y no solía prestar atención a las instrucciones que le daban. Mejor salía y se iba a vagar por las calles, a platicar con la gente, a observar, a pensar. Después diría: no puedo esculpir las piedras para darles vida cuando los hombres pasan su vida entera anhelando ser una de esas piedras. Los años pasaron y Sócrates seguía siendo el mismo de siempre, vagando por las calles de la ciudad, con la misma túnica sucia y la apariencia descuidada. Eso sí, siempre iba de muy buen humor. La gente lo describiría como un tipo bonachón, risueño y parlanchín, de largas barbas blancas, casi calvo, de ojos saltones, baja estatura, nariz redondeada y con sobrepeso, seguramente por el gusto que le tenía al vino. Paseaba por la plaza pública, por el foro ateniense, por el mercado, por los caminos. Se detenía a hablar con el herrero, con el carpintero, con el que vendía vegetales y con los poetas. De todos quería saber, siempre preguntando un poco de la vida de cada cual. Era así como se iba poco a poco nutriendo de un amplio panorama de la vida. A la gente le resultaba muy simpático Sócrates al principio. Después de todo, era un tipo agradable. Pero Sócrates le caía mal a algunas personas. Resultaba que de pronto la ciudad de Atenas se había llenado de unos charlatanes que él consideraba despreciables. Eran una especie de maestros que iban de aquí para allá repartiendo conocimiento a quien quisiera escucharlos, aunque claro, mediante una buena suma de dinero. Sócrates siempre hacía muecas ante aquellos habladores, que pretendían trasladar la sabiduría como si se tratara de cualquier cosilla con la que se puede comerciar. Los miraba por todas partes y se hacían llamar sofistas, es decir, los sabios. No eran más que una bola de aristócratas, gente rica que cobraba por repartir sistemáticamente lo que se habían memorizado, sin enseñar a pensar y sin aportar absolutamente nada. Entonces decidió que pondría manos a la obra. Tenía la firme convicción de que las personas en realidad ya tenían el conocimiento muy profundo en sus cabecitas, pero que alguien necesitaba ayudarles a dar a luz esas ideas. Por lo menos parecía que al final sí iba a seguir un oficio heredado. Sócrates, a partir de aquel momento, se dedicó a hacer nacer las ideas en los hombres. Para hacer esto, decidió recurrir a dos métodos, los cuales vamos a explicar. Primeramente, llegaba con una persona. No importaba quién, podía ser el artesano de la esquina, el herrero, el carnicero, el político, el mercader, el que se le ocurriera. Se acercaba, saludaba y comenzaba a sondear a su interlocutor. Le hacía una pregunta relacionada con su oficio, algo que conocieran muy bien para que se mostraran abiertos hacia él. La persona en cuestión respondía de buena gana, pero eso solo hacía que Sócrates le siguiera preguntando y preguntando y preguntando y preguntando y preguntando. Sócrates quería saber qué es lo que pensaba la gente acerca de los valores y la moral. ¿Qué es el valor? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la piedad? ¿Qué es lo justo? Esas eran preguntas cotidianas que le iba realizando a la gente. Los entrevistados se desconcertaban, claro, porque las respuestas a esas preguntas parecen muy obvias, ¿cierto? Pero poco a poco terminaban dándose cuenta de que no estaban seguros ni podían dar una definición a esos conceptos. Sócrates disfrutaba aquello. Era como un gran encuestador, el gran encuestador de Atenas. Se fingía el ingenuo, se fingía el ignorante, para que sus interlocutores le respondieran con mucha seguridad, pero al final todos se hacían bolas con sus respuestas y nadie podía concluir algo coherente.
Esto se llamaría posteriormente la ironía socrática. ¿Sabes o no sabes la respuesta a la pregunta? No lo sabes, ¿verdad? A pesar de que siempre creíste conocer el concepto de justicia o de valor. Qué irónico, la gente opinaba que Sócrates era igualito a una avispa molestona, pique y pique con sus preguntas.